Noemí. Yo soy Gonzalo. Y esto es Un Mate Mexicanizado. Es un gran placer poder estar junto una vez más a todo y cada una de estas pequeñas y grandes personitas que nos acompañan en un video más. Así es, todo un placer día a día poder compartir un video más junto a ustedes. Saben en serio que los queremos muchísimo y por ello es que a través de estos videitos nos encanta día a día poderlos saludar. Así que por favor no se olviden de comentar aquí abajito cualquier sugerencia, dejarnos su opinión, su comentario. En serio que siempre son muy tomados en cuenta. En nuestra cajita de descripción podrán encontrar el link del canal del video de la reacción del día de hoy. No olviden darse una vuelta por él y suscribirse, como también, muy importante, seguirnos a través de nuestras redes sociales. Así que sin más, el día de hoy vamos a reaccionar a México defiende su soberanía ante las potencias energéticas. ¿Es en serio? México es una nación soberana, la cual debe ser respetada y ser libre de los intereses extranjeros, sobre todo en temas energéticos, en donde México le toca defender sus recursos y dar la batalla ante las potencias. México contra las potencias energéticas. Wow, eso sí. Si tiene, si tiene más, por decirlo, la materia prima, no tendría por qué ser tan México caro. es tierra de conquista, conflicto con España. Las diferencias entre Iberdrola y el gobierno mexicano comenzaron en 2019, cuando la Comisión Federal de Electricidad CFE anunció la intención de revisar los contratos de gas natural con empresas, entre ellas la española, principal productora privada en México. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos, y por eso tengo que defender el interés público, dijo el sábado el presidente de gira por Coahuila. La referencia de AMLO a la empresa Repsol no es nueva. Desde mucho antes de llegar a la presidencia criticó que la exsecretaria de Energía con Felipe Calderón, Georgina Quesel y el propio expresidente hayan sido consejeros de la firma española, de la que Pemex ha sido de manera desafortunada su socio en 2 ocasiones. Contra mineras canadienses, disputa con Canadá. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra las empresas mineras extranjeras y las acusó de tratar a México como basurero. Y todo lo resolvían con sobornos. Empresas mineras no cuidan el medio ambiente como lo cuidan en Canadá, paguen los impuestos como pagan en Canadá, y les paguen bien a los trabajadores mineros como les pagan, y les dan prestaciones en Canadá. Contienda contra Estados Unidos, empresas privadas. Los legisladores republicanos y demócratas argumentan que la obstrucción a las empresas privadas afecta la inversión de miles de millones de dólares de firmas estadounidenses en México. En respuesta, el presidente López Obrador aseguró que los contratos vigentes con empresas privadas se van a respetar, aunque los nuevos negocios tanto en hidrocarburos como en electricidad los tendrán Pemex y CFE. En una respuesta a la carta que enviaron legisladores estadounidenses al presidente Donald Trump, quejándose de la política energética de México y el trato privilegiado a Pemex y CFE, el cual según los 43 congresistas transgrede el acuerdo comercial vigente TEMEC. Legisladores de Estados Unidos apoyando a las empresas particulares dicen que el gobierno de México está fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad, pues claro que sí, ni modo que vamos a fortalecer a Iberdrola como era antes. Aparte, el sábado dije que me pagaba el pueblo de México, no Iberdrola, pero están muy mal acostumbrados. Iberdrola se llevó como directiva, se llevó a la que era secretaria de Energía y también contrató como miembro de su consejo de administración a Felipe Calderón, subrayó. Mira vos. El presidente también dijo que la defensa del sector energético público también se dio durante las negociaciones del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, pues cuando se suscribió el TEMEC, el capítulo de energía se limitaba a 2 párrafos, que tiene que ver con el dominio de México sobre sus recursos naturales, lo que establece la Constitución. Les aclaré porque el capítulo original del tratado era muy entreguista y comprometía al sector energético, dijo.
Enfrentamiento petrolero con Arabia Saudí. La política del presidente Andrés Manuel López Obrador de impulsar la producción petrolera de México llevó a Rocío Nale García, secretaria de Energía, a acordar un recorte de la producción de solo 100,000 barriles por día, en lugar de 400,000. Estados Unidos, que no se comprometió a recortes formales propios, le dijo a México que compensaría la diferencia. Donald Trump señaló que Andrés Manuel López Obrador tuvo mucha flexibilidad y una tremenda inteligencia en las negociaciones de la OPEP. El presidente de México, López Obrador, tuvo mucha flexibilidad y una tremenda inteligencia en qué hacer con el acuerdo de la OPEP. Muchas gracias a México, fue un gran trato, dijo el presidente de los Estados Unidos. La visión nacionalista del presidente mexicano aviva el enfrentamiento con Arabia Saudí. No es habitual que México sea el que lleve la voz cantante en un encuentro de los principales productores del petróleo del mundo, pero el jueves 9 de abril lo hizo al dar un sonoro golpe sobre la mesa y negarse a reducir su producción de crudo en la cantidad que le pedían el resto de miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados de la OPEP. Durante las últimas horas, México ha mantenido a la industria petrolera en vilo, al resistir a la presión de Arabia Saudí para que se someta a recortes globales por un valor de casi un cuarto de la producción para los países participantes, con la meta de revivir los precios desde su nivel más bajo en décadas. La cotización del barril de crudo se ha derrumbado a medida que el nuevo brote de coronavirus ha puesto en pausa las economías de todo el mundo y destruido la demanda de combustible. La negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador a comprometer su plan para rescatar a Pemex al acordar recortes abruptos ha puesto el foco en México, a medida que prioriza su agenda nacional sobre los intereses colectivos de los mayores productores de crudo del mundo. López Obrador ofreció solo un recorte de 100,000 barriles por día de crudo, en lugar de los 400,000 barriles de crudo que buscaba el grupo de productores globales. En un compromiso alcanzado con el presidente estadounidense Donald Trump, López Obrador dijo que Estados Unidos había ofrecido recortar 250,000 barriles de crudo adicionales en nombre de México, acercándolos al objetivo. No, les bajaron mucho la El príncipe producción. Abdulaziz dijo a Reuters que el futuro del acuerdo dependía de que México se uniera a los recortes. El gobierno saudita no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios. Qué horror. De acuerdo con las fuentes consultadas por Energy Inteligencia, dada la negativa de México de moverse respecto de su contraoferta, otros delegados de la OPEP han manifestado su interés en sacar adelante el acuerdo de recorte productivo, aún sin contar con la cooperación de México. Pero el gobierno saudí no está dispuesto a ceder sin la participación de este país. Algunos diplomáticos en Ciudad de México estaban sorprendidos. López Obrador había llegado a un acuerdo con Trump, quien ha sido una espina en el lado mexicano en materia de comercio e inmigración desde que asumió el cargo. El compromiso de AMLO, como también se le conoce al mandatario con la estatal Pemex, le ha dado una bandera nacionalista que ondear, pero los expertos en energía dudan de que tenga los medios para cambiar significativamente la fortuna de la compañía. Termina la guerra petrolera. Arabia acepta que México solo recorte 100,000 barriles diarios. Luego de 2 días de presiones, el reino aceptó que Estados Unidos absorba la cuota de recorte que le faltaba a México. Terminó la guerra de precios del crudo. Tras casi 4 días de intensas discusiones, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, acordó un recorte de 9,7 millones en la producción petrolera, permitiéndole a México que solo recorte 100,000 barriles diarios de su producción, en lugar de los 350,000 que proponía el acuerdo. Se lo recortó La paz se selló luego de que Arabia Saudita abandonara su rechazo a la iniciativa presentada por Estados Unidos, que consistía en absorber la cuota de baja de producción que López Obrador se negó a aceptar. Luego de que Rusia y Arabia Saudita lograran ponerse de acuerdo tras más de un mes de desencuentros, las trabas para lograr un consenso surgieron por el rechazo de López Obrador a reducir un 23% la producción de crudo. Finalmente, una conversación entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump
permitieron ofrecer al cártel una propuesta. Estados Unidos absorbería la cuota restante de México. La atención ahora se dirige a la reunión de ministros de energía del G20, programada para fomentar el diálogo global y la cooperación para garantizar mercados de energía estables y permitir una economía global más fuerte. El grupo, que incluye a México, podría considerar recortes de producción. AMLO confió en el buen resultado del acuerdo alcanzado. Se espera que con esto aumente el precio del petróleo crudo y que esto compense, pero sobre todo se ayuda a estabilizar la economía, los mercados, y consideramos de mucha utilidad. México está aportando. En esta presente administración, México está envuelto en una serie de disputas con las grandes naciones energéticas que ponen en peligro la soberanía nacional en materia energética. Por ejemplo, las grandes mineras canadienses, que tenían malas prácticas, explotaban los recursos del país y que se negaban a pagar impuestos. Otras son las compañías españolas energéticas, las cuales conocemos como Repsol e Iberdrola, que más allá de no pagar impuestos, eran ya un monopolio en el país. Qué raro. Y estaban involucradas en actos de corrupción de la mano de políticos y querían destruir a la CFE. Todas estas compañías, junto con las industrias estadounidenses, hacían grandes negocios explotando los recursos del país. Es esa hazaña la que hace que un acuerdo global en materia petrolera se haya mantenido fuerte, porque la 4T mexicana tiene otros planes petroleros para su futuro que quizá los conservadores y neoliberales del resto del mundo no logran comprender, tanto que en su presentación del plan de reactivación económica el pasado domingo, AMLO dejó claro que uno de sus proyectos estrella seguía adelante, pese a la pandemia: la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, su estado natal. Desgraciadamente sí, en México hay muchas empresas extranjeras que más que aportar algo a la comunidad o ayudar, creo que desgraciadamente lo están perjudicando mucho, más en el sentido de que a veces van porque la mano de obra en México es económica, que eso es algo que se tiene que corregir sí o sí ya, porque desgraciadamente el mexicano, créeme que siempre cuando trabaja pone lo mejor en sí. La mano mexicana sin duda es una mano muy trabajadora. Entonces, desgraciadamente a veces van a buscarlo por eso, o van, como bien lo pudimos ver en el video, desgraciadamente para aprovecharse de esos recursos que el país tiene. Desgraciadamente es un flagelo que afecta a toda Latinoamérica, y más allá de una empresa o un país en particular, en toda Latinoamérica es muy común ver a empresas de otros países que no sean de Latinoamérica, o sea Europa o los países que quedan del norte, que van y ponen su fábrica, como bien le dicen a mí. Un ejemplo muy claro son las mineras, que ponen su fábrica, la minería, y empiezan a extraer todos los minerales por los cuales vayan a haber ido, y dejan un montón de suciedad en donde vayan a extraer. No le pagan como corresponde a los empleados, y sobre todo, y más importante, como dice en el video, no le dan las condiciones adecuadas a quienes trabajan para ello. Es algo que no solo afecta a un país, sino que nos afecta a toda Latinoamérica, y se da por un montón de cuestiones tristes que deberían cambiarse, deberían mejorar. Y como bien he visto y he leído en otro lado, primero tienen que estar las necesidades de los ciudadanos del país, las empresas de los países, y luego los de afuera, las necesidades y demás de afuera. Pero no hay que cerrarse tanto a ciertas ideas, porque vivimos en un mundo globalizado y necesitamos de los otros países para seguir creciendo. Claro, en el sentido de que hay veces buenas empresas que sí van a venir para ofrecer buen trabajo y crecimiento al país, pues más que bienvenido sea. Pero desgraciadamente ya cuando este tipo de empresas, como bien podíamos ver al inicio del video, ya se involucraban en otras cosas, se aprovechaban mucho, robaban incluso mineral o material del que se les había proporcionado, pues ahora sí como que no va. Incluso en cuestión, de eso de los barriles, la verdad que Arabia Saudita sí lo estaba
limitando muchísimo a México, porque México ha tenido el potencial no solamente en este tipo de cosas, sino en cuestión de desarrollo tecnológico, también educacional, entre otras cosas. México sin duda tiene el potencial, pero desgraciadamente pasa que hay como que yo siento que otros países que por ahí se deben de sentir un poquito amenazados del potencial del mexicano, Tal cual. y comienzan a limitarlo, ¿no? Porque saben de lo que pueden llegar a ser capaz, saben que incluso pueden llegar a producir más con poco que tienen, o no sé, o sea, se las rebusca el mexicano, y así es. O sea, el mexicano busca cualquier oportunidad, cualquier opción para crecer, y yo siento que esto los debe intimidar un poquito a los otros países, que es como cuando dicen, no, quieren hacer esto, bueno, y empiezan a condicionar. Exactamente, muchos países cuando ven el crecimiento de un país, como es el caso del mexicano, inventan tratados, cosas para decir, no, tú no puedes hacer esto, y un montón de más cosas, cuando por ahí las ideas de esos países son ideas revolucionarias. Por ejemplo, hablando en el tema energético, México tenía o tiene todavía, porque no se llegó a desarrollar tanto como debió haberse desarrollado, una industria y unas personas, una pequeña empresa que se dedicaba a hacer bioetanol a través del nopal. Realmente un combustible muy orgánico y muy limpio, en el cual no dejaba grandes residuos como deja un montón de empresas, cosa que también hay que ver y valorar de un montón de empresas de origen nacional, de origen mexicano. Como dicen a mí, lo hecho en México está bien hecho. Creo que si realmente se encuentra una industria o gente que por ahí tiene potencial en cuestión de desarrollo, tiene otro tipo de ideas, creo que estas son a veces esas mentes o esas ideas las que más se tendrán que apoyar para que el país crezca. Igualmente, siempre y cuando pues respetando también la prioridad de las personas, su cuestión laboral, su cuestión en cuestión de salario, entre otras cosas, porque sin duda eso es muy importante. Así que por favor déjenos aquí abajito en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. Nosotros creemos que más o menos los países por ahí se deben de sentir un poquito intimidados. Es por ello que yo siento que le han querido poner como estas cláusulas. Así que bueno chicos, esto ha sido todo para el video de hoy. Esperemos que les haya gustado, y como siempre ya esta es una linda tradición saludar a algunos de nuestros integrantes, que son... Así que les mandamos un fuerte y gran apapacho. Saben que los queremos, apreciamos muchísimo. Y si es tu primera vez en nuestros videos, te damos la bienvenida y te invitamos a ti, personita hermosa, a formar parte de esta pequeña y gran familia. ¿Cómo tienen que hacer, Omar? Sencillísimo, solo tienen que darle un clic en el botón de acá abajo que dice suscribirse, pero también muy importante, antes de que se vayan, no olviden darle clic a la campanita para que sean los primeros en enterarse cada vez que subimos uno de nuestros videos. Como al igual, no olviden de compartir este video y todos nuestros otros videos en todas sus redes sociales y con todos sus amigos. Así que bueno chicos, esto ha sido todo para el video de hoy, y sin más nos estaremos viendo para la próxima. Bye.